Doctor Taraborelli ya puede dar inicio cuando usted desee. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Y a través del Instituto de Estudios Judiciales hemos organizado este ciclo de conferencias. En esta oportunidad es un honor de nuestra parte haber invitado al doctor Martín Petraca como disertante sobre el tema protocolos institucionales contra la violencia de género. Propuestas para una adecuada implementación de dicho sistema jurídico. Bueno, yo tengo el gusto de presentarlo. El doctor ha sido un excelente alumno de una de mis comisiones de Derecho a las Obligaciones. Obtuvo la nota máxima, sobresaliente, y como se dice sobresaliente en latín, sum cum laude, doctor. Es la nota máxima que se puede obtener de puntaje en la carrera de Derecho. Así de que a través de la doctora Luciana De Vito nos contactamos con el doctor y para nosotros es un gusto, doctor, lo hemos recibido con beneplácito. Así que desde ya le agradecemos su desinteresada disertación sobre el tema que hoy nos convoca. A su vez es funcionario, me dijo la secretaria académica que es funcionario de nuestra alta casa de estudio y docente también universitario, creo, en Derecho Administrativo. Así que, doctor, le cedo la palabra a la doctora De Vito para que lea su currículum. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les voy a resumir brevemente el currículum del doctor Martín Damián Petraca Bouza. Como les decía el doctor Taraborelli, actualmente es subauditor y prosecretario en la Universidad Nacional de La Matanza y también es profesor adjunto en los departamentos de Humanidades y Ciencias Sociales y en el de Derecho y Ciencias Políticas. Con anterioridad fue asesor legal en diversas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y auditor legal en el Ministerio de Educación de la Nación y en el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Es abogado recibido de la Universidad Nacional de La Matanza y tiene un magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Así que bueno, sin mucho más que agregar, los dejo con Martín para que comience con su exposición. Éxitos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, agradecerle al doctor Taraborelli y a la doctora Luciana De Vito por esta propuesta y este espacio para armar esta capacitación. Y por supuesto agradecerles a todos y a todas por la presencia y por haber a compartir la presentación y arrancamos. Ahí está cargando el PowerPoint. Ahí está. ¿Me podrían indicar si lo pueden ver con claridad? ¿Sí? Perfecto. Excelente. Bueno, vamos a dar inicio. La verdad que, como les decían recién los doctores Taraborelli y De Vito, mi área de trabajo principal, sobre la que estoy especializado, es el derecho administrativo. Toda mi carrera profesional, siempre desde mi primer trabajo de pasantía, ha sido desde el punto de vista del derecho administrativo en distintas áreas, en los últimos años en unidades de auditoría interna. Pero ya más o menos hace 4 o 5 años atrás, producto de trabajar en una organización muy grande, surgió un poco la conformación de un equipo interdisciplinario para abordar las distintas cuestiones de género que iban suscitando en el día a día de la organización, ¿no? Esto llevó, por supuesto, a la elaboración de un protocolo de violencia de género, el diseño e implementación de todas las capacitaciones vinculadas a la ley Micaela, que son obligatorias para todos los miembros que integran la organización. Y después de algunos años de trabajo, un poco aprendiendo
quizás en el sentido inverso, en vez de ir de la academia a la práctica, esto me ha llevado de la práctica a la academia, ¿no? Me encontré o me encuentro, nos encontramos institucionalmente en estos procesos de revisión y puesta en marcha de nuevo de las cosas, que hoy por hoy hemos llegado a un estadio del desarrollo de la normativa y de los protocolos de violencia de género y en miras a proteger a las mujeres y a las disidencias sexuales, bastante amplio, ¿no? Hemos encontrado o hemos avanzado favorablemente en el desarrollo de muchos instrumentos normativos, protocolares, procedimentales, en implementación incluso de equipos de género interdisciplinarios en todas las organizaciones. Esto es bastante genérico, aplica tanto para organizaciones laborales como para organizaciones de la sociedad civil, clubes deportivos. La verdad es que la violencia de género es una situación tan transversal a la sociedad que ninguna institución está exenta de darle respuesta y acompañamiento a esto, ¿no? Y después de tantos años de protocolo, hoy por hoy nos encontramos que, si bien ha sido muy laborioso el trabajo en el desarrollo normativo, hay bastantes deficiencias en la implementación de ese protocolo en las organizaciones. Nos encontramos con textos normativos, escritos, muy procedimentales, pero hay una brecha, un gap importante entre el diseño normativo y jurídico de ese instrumento y cómo se implementa en la realidad, básicamente para tener un instrumento diseñado de manera exitosa. Entonces, un poco la iniciativa de esta presentación surgió desde esta óptica. Nosotros vamos a trabajar en dos grandes pilares. Acá tenemos en pantalla lo que va a ser la estructura de la presentación. Vamos a trabajar en dos grandes pilares. Todo lo vinculado al diseño de los protocolos institucionales y qué considero que deben tener para cumplimentar con los objetivos de la organización y complementar con el fin último, que es erradicar la violencia de género. Y después propuestas en términos organizacionales para mejorar la implementación y la materialización de estos protocolos. Así que sobre dos ejes vamos a estar trabajando. Yo tengo el chat abierto por si quieren formular alguna pregunta, si no, para que estén al tanto, los últimos 10 o 15 minutos de la presentación van a estar exclusivamente dedicados a eso, si los quieren reservar para la finalización. Así que nada, un poquito con esto dicho, arrancamos. Y el foco puesto en la implementación responde a esto, como yo les decía, a achicar esta brecha entre lo escrito y lo que se pone en práctica, analizado desde la praxis, ¿no? Desde la praxis, desde entender que el proceso contra la lucha de la violencia de género se constituye como un conjunto de eventos históricos que han ido avanzando. Empezamos con manifestaciones y reclamos sociales muy fuertes. Esto tuvo su reflejo normativo y hoy por hoy creo que la óptica tiene que ser puesta en evaluar lo que hemos logrado y ver qué podemos mejorar en términos institucionales para poder implementar esto. Esto recoge, obviamente, una cantidad de antecedentes normativos bastante importantes en lo que es la legislación de la República Argentina y, por supuesto, también en materia de derechos humanos y tratados internacionales, porque cuando hablamos de erradicar la violencia de género y erradicar la violencia contra las disidencias sexuales, no estamos hablando solamente del cumplimiento de un plexo normativo muy desarrollado, sino que estamos hablando de materializar y cumplimentar todo un rango de derechos humanos que hacen a la dignidad propia de las personas. ¿Y cómo se ha abordado este tema en los últimos años? Principalmente con el diseño de protocolos institucionales de violencia de género, ¿no? Que hoy por hoy, si nosotros buscamos y entramos en distintos tipos de organizaciones, favorablemente nos vamos a encontrar con que hay muchas de ellas que tienen estos protocolos ya diseñados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de protocolo? Básicamente es una herramienta procedimental estandarizada que nos permite a nosotros saber cómo tenemos que actuar ante la ocurrencia de determinadas situaciones, ¿no? Es un instructivo, es un manual que puede tener distintas formas o distintas terminologías dependiendo en la organización en la que estemos asentados, en la que estemos parados, donde lo estemos trabajando. Ustedes en pantalla tienen 8 elementos, 4 en la primera filmina, 4 en la que siguen, que para mí son los mínimos que debe tener
cada protocolo institucional contra la lucha de la violencia de género para cumplimentar y de alguna manera materializar los objetivos que persiguen las leyes y las normativas, ¿no? Acá entiendo que la mayoría de nosotros somos profesionales del derecho. Nosotros reconocemos que muchísimas veces las leyes, los decretos, las normas, necesitan de instrumentos complementarios propios de cada organización para poder traducir esa letra en una actividad práctica, y es un poco el vehículo en el que se convierten los protocolos, ¿no? Entre garantizar la materialización y el cumplimiento de la ley que pregona la erradicación contra la violencia de las mujeres. Entonces, en este sentido yo propongo un esquema de 8 puntos que sí o sí entiendo que deben representar y cumplimentar estos protocolos institucionales. El primero es el ámbito de aplicación, ¿no? Y esto me parece interesante hacer un parate acá porque nos desafía a seguir quizás la dinámica de las relaciones humanas, ¿no? Porque tradicionalmente los abogados y las abogadas, cuando hablamos de ámbito de aplicación, nos sometemos a la competencia territorial del alcance de una norma. Decimos, bueno, esta norma va a regular esta situación jurídica en este determinado espacio de tiempo, en este determinado ámbito físico, ¿no? En materia de protocolos, esto sigue respondiendo al mismo espíritu, pero me parece interesante hacer quizás algunas cuestiones que van a ser paradigmáticas en el cómo yo creo que tenemos que pensar el tratamiento contra la violencia de género. Cuando uno desarrolla un protocolo institucional de violencia de género, el mismo no solamente puede abarcar lo que ocurre en el espacio físico, sino también tiene que comprender todo aquello que ocurre en el entorno virtual, ¿no? Porque hoy por hoy muchas de las relaciones que las personas sostienen no se dan en espacios físicos cara a cara, sino que diría todo lo contrario. El entorno virtual es por donde ocurren muchos de las vinculaciones y de los contactos entre las personas. Entonces, primera disquisición, entender que el ámbito de aplicación de un protocolo no solamente se somete al espacio territorial donde resulta aplicable, sino también a las relaciones que puedan darse como consecuencia de la existencia de ese espacio. Y después, algo que también me parece interesante y que tiene que ver con la mayor integración de la normativa internacional y la mayor protección y garantización de la dignidad humana, que tiene que ver que, sobre todo en organismos públicos, que a mi modo de ver, los funcionarios públicos estamos obligados a intervenir en situaciones de violencia de género, aunque la raíz o la causa no esté dada por una situación ocurrida en la organización. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos una persona que se vincula jurídicamente con nuestra organización, que nos comenta, nos comunica que en su hogar está sufriendo una situación de violencia de género, debemos tener procedimentados qué es lo que podemos hacer para acompañar a esa víctima, que por supuesto cuando iremos avanzando en la capacitación, veremos que las obligaciones van a cambiar dependiendo en el ámbito que nos encontremos, pero sí creo que hay una obligación genérica de acompañar a la víctima en el momento que se encuentra vinculada desde algún aspecto a nuestra organización, ya sea un conflicto de violencia en el marco de la relación de trabajo, ya sea porque la persona tiene un vínculo con un proveedor, un tercero que quizás no es parte de la relación laboral, pero que se acerca a esa organización y genera algún tipo de agresión, o incluso cuando la persona tiene una situación de violencia de género por fuera del ámbito laboral o por fuera del ámbito organizacional, pero que se contacta con la organización y transmite esta información, ¿no? Entiendo que todos estos ámbitos son de incumbencia y de pertinencia de aplicación de los protocolos de violencia de género. Después, por supuesto, en este sentido, los sujetos alcanzados. Hoy por hoy los sujetos alcanzados no solamente se amplían a las personas que integran la organización, sino también a los terceros interesados, a todas aquellas personas que tienen contacto con esa organización, como les puede pasar a quienes desempeñan tareas en el Poder Judicial, aquellos procuradores, abogados, abogadas que se acercan a la mesa de entrada, que quizás no tienen un vínculo directo, no forman parte, no hay una relación de tutela jurídica entre el Poder Judicial y la persona que se acerca a mesa de entrada, pero sin embargo, ante una situación problemática o conflictiva entre una persona que se acerca a la mesa y un profesional o una persona que trabaja en el juzgado, tiene que existir algún procedimiento para saber cómo reaccionar.
Algo también particular que me parece interesante en este estadio de avance de la normativa de protocolos es ser consciente que las situaciones contempladas, primero, son dinámicas, porque la elaboración en sí de un protocolo de violencia de género responde a un proceso dinámico que tiene que ser transversal a toda la organización y que tiene que contar con la participación de toda la organización, ¿no? Que tiene que tener perspectiva de género, por supuesto, pero entender que es un instrumento dinámico. Y definir qué situaciones, obviamente muchas veces no se puede con todo, pero definir qué situaciones están contempladas ayuda a mejorar el cumplimiento de los alcances de las obligaciones y también ayuda, yo a veces lo digo como llamar las cosas por su nombre y establecer límites entre qué sí y qué no, ¿no? Porque dentro de todo este proceso tan productivo que hemos tenido en materia de protocolos institucionales, hay algunas cuestiones que rozan o caminan sobre líneas que son un tanto borrosas. ¿Qué quiero decir con esto? No sé, una discusión laboral entre una persona que se autopercibe como hombre y una mujer, que se autopercibe como mujer. ¿Puede o no constituir una situación de violencia de género? Y habrá que estar a los hechos propios del caso, pero en principio uno diría que una discusión laboral no es una situación de violencia de género en el marco de las relaciones normales y habituales que tienen las personas, ¿no? Un pico laboral de trabajo, ¿no? A todos nos ha pasado estar quizás más horas de las que debemos en la oficina por la carga de trabajo que tenemos. Hay determinadas situaciones que quizás se terminan construyendo sobre esta línea borrosa que yo les menciono y que es necesario que estén bien definidas y también, por supuesto, con el agregado de que no todas las situaciones que se encuadran en violencia de género o en violencia laboral o situaciones conflictivas en materia laboral, muchas veces se encuentran reguladas en el Código Penal, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchísimas veces nos encontramos en presencia de una situación que puede categorizar como violencia de género por una falta de respeto generada por una jerarquía de poderes entre un hombre y una mujer, pero la realidad es que el dispositivo penal no se dispara ante una situación de este tenor, ¿no? Normalmente no hay denuncias policiales ni de ningún tipo por un conflicto verbal, pero la situación identificada no deja de ser una situación propia de una cuestión de violencia de género y que tiene que ser atendida y abordada, que obviamente se verá atendiendo la magnitud desde qué lugar. Después, vinculado, y obviamente cuando hablamos de las situaciones contempladas no hay que dejar de tener presente los distintos, las modalidades de violencia y los tipos de violencia, la física, la verbal, la psicológica, la violencia sexual, y dentro de las modalidades que pues ya sabemos que puede ser doméstica, política, simbólica, etc. Todo esto tienen un buen detalle en la ley 26.485, que es esta que yo les comentaba anteriormente sobre erradicación de violencia contra las mujeres. Cuando hablamos de objetivos, ¿no? Es interesante manifestar y explicitar cuáles son los objetivos que tiene este protocolo, ¿no? Porque hay que dejar de pensar el protocolo solamente como un procedimiento destinado a regular situaciones puntuales de violencia, sino también hay que pensarlo como un mensaje organizacional que comunica que determinada institución está abordando de manera seria y comprometida este tema, ¿no? Entonces es bien importante que los objetivos institucionales que se persiguen con el protocolo estén adecuadamente comunicados y explicitados. En materia de principios, cuando hablamos de principios rectores, siempre nos encontramos con el conjunto de pautas o ese prisma que vamos a tener para saber cómo proceder ante una situación que quizás se encuentra expresamente regulada o alguna cuestión que quizás no se encuentra tan definida, pero que uno puede resolver desde los principios. Hay principios procedimentales propios del tratamiento de la violencia de género que me parece que tienen que ser mencionados. El primero es la confidencialidad. Esto tiene que estar expresamente contemplado en el protocolo, que tiene que ver con el respeto a la intimidad propia de la víctima de violencia de género que se decide acercar a nosotros, a una persona, y comentarle la situación que está transitando. El segundo principio es la no revictimización, que tiene que ver con no someter a la persona que padece violencia a aportar elementos
o datos que ya fueron aportados oportunamente para que no tenga que volver a vivir a través del relato o de la prueba todo aquello que ya manifestó. La gratuidad, la publicidad, principios propios de este tipo de procesos que tienen que ver con garantizar el acceso, ¿no?, a este instrumento y a la concretización de este instrumento. Cuando hablamos de procedimiento, bien concreto y bien el llano, hablamos del conjunto de pautas que deben regir en una organización ante las situaciones que se encuentran reguladas o mencionadas en el punto anterior que veíamos acá. ¿Qué quiero decir con esto? Bien llano, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando ocurre una situación que podría encuadrarse como violencia de género y encuadrada del protocolo? ¿Qué canales existen? ¿Esta situación se eleva al superior? ¿Hay una oficina de género a la que se pueda acudir? ¿Hay un canal de denuncia anónima? Cuando ingresa esa situación, ¿qué es lo que se hace? Se hace un informe desde el área especializada en caso que la hubiere, se cita a la persona, se tiene una entrevista. ¿Cómo se tiene esa entrevista? Esa entrevista se tiene que tener respetando los principios en un ámbito confidencial, seguro, de contención, en caso de que la situación se agrave con especialistas o asistencia especializada. Pero bien en concreto es un manual de procedimiento de qué es lo que tenemos que hacer cuando ocurre la situación. En todo lo vinculado a faltas, por supuesto que propio del poder de policía, que podríamos decir que ejercen todas las instituciones, el derecho siempre viene acompañado de este elemento coercitivo que sanciona aquellas conductas que la norma reprueba, ¿no? Y esto obviamente es muy variable dependiendo de la organización en la que nos encontremos. Hay un conjunto de faltas en aquellas relaciones laborales, sobre todo las de empleo público, que ya se encuentran reguladas dependiendo de la situación que existiere. En otras organizaciones, normalmente las faltas disciplinarias van más o menos por la misma estructura, pero sí es importante que ante el acaecimiento de una situación que se puede encuadrar en los puntos anteriores que nosotros vimos, exista un conjunto represivo, ¿no?, en términos bien propios de derecho, para castigar esta conducta que desde nuestro protocolo y desde la institución estamos condenando, ¿no? Porque obviamente, volviendo quizás a lo que decíamos al principio, no solamente el instrumento debe existir como tal, que es un gran primer paso que exista, pero sino que también tiene que, de alguna manera, poder surtir efecto, ¿no? Y las personas que se encuentran alcanzadas poder entender que eso es una decisión institucional que busca aplicarse. Y por último punto que me parece interesante que los protocolos deben abordar son medidas preventivas y de protección, que esto obviamente varía dependiendo de la situación de violencia de género que estemos abordando, depende si las dos personas integran la misma organización, si no la integran, si hay una relación laboral de por medio, si es un tercero interesado en la organización pero que no forma parte, pero es importante actuar preventivamente y de forma rápida, ¿no? Nosotros, esto tiene un abanico inmenso de situaciones a abordar, no es lo mismo estar en una situación que hay peligro físico o peligro a la integridad de la persona, que quizás es una situación conflictiva laboral, que se transforma en alguna cuestión de violencia de género, pero, y ni hablar si estamos en presencia de un posible abuso sexual, pero deben existir medidas preventivas, rápidas, temporarias y de protección hasta que se pueda profundizar las investigaciones y disparar los distintos dispositivos que sean necesarios, ¿no? Porque ahora vamos a seguir avanzando, pero la realidad es que no todas las situaciones de violencia de género pueden ser abordadas desde el punto de vista penal represivo. Primero porque lo que prima siempre es el respeto a la autonomía de la voluntad de la víctima, y segundo, porque, como ya lo habíamos conversado, muchísimas veces estos ordenamientos no dan respuesta en este sentido, ¿no? Por eso las medidas preventivas también tienen que estar en el ámbito administrativo de cada organización. Esto más que nada es un comentario breve que me llevó 20 minutos. Yo no soy muy breve para hablar, pero quienes han sido alumnos míos de grado ya saben las consecuencias de que arranco y estoy hasta las 11 menos cuarto de la noche hablando. Pero esto creo que son los 8 pilares sobre los cuales debe estructurarse mínimamente un protocolo. Esto es dinámico, ¿no? No hay una norma
que a nosotros nos establezca cómo hacer un protocolo de violencia de género. Esto responde a la propia naturaleza de cada organización, ¿no? Responde a la disponibilidad de recursos de cada organización, que es muy variada dependiendo el tipo, ya sea pública, privada, que haya vínculos laborales, que sea un club deportivo, etc. Pero lo que sí es importante entender es que por más que los recursos sean escasos, siempre se pueden abordar y siempre se deben abordar institucionalmente estas problemáticas, ¿no? Porque atraviesan a toda la sociedad. Y ya dejando quizás un poquito de lado todo lo vinculado a qué tiene que tener un protocolo, me gustaría que pensemos, ¿no?, en aquellos protocolos que nosotros conocemos, que escuchamos, que se fueron comentando, que quizás atraviesan las organizaciones en la que nosotros estamos, y pensemos en qué es lo que haríamos nosotros, ¿no?, si estamos en presencia de una situación de violencia de género. Si la respuesta a esta pregunta genera dudas y no genera la idea de ir a buscar el protocolo o ver cuál es el procedimiento, estamos en una buena capacitación, ¿no? Porque la idea justamente de esta capacitación es hoy por hoy pensar en propuestas para ya dejar de lado un poco la redacción, que puede ser dinámica, que tiene que ser transversal a toda la organización, para pasar en sí a ver cómo implementamos este protocolo. La conclusión de este proceso puede ser modificar la redacción del protocolo, pero creo que hoy por hoy el enfoque tiene que estar quizás más puesto en esta perspectiva. Y propongo en este sentido 4 ejes de trabajos bien claros para poder mejorar el funcionamiento de los protocolos institucionales contra la violencia de género. Trabajar sobre estos 4 pilares: sobre el diseño institucional, sobre la capacitación continua, sobre el acompañamiento a la víctima y a las medidas preventivas, y sobre el seguimiento y la revisión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diseño institucional, ¿no? Que tiene que ver un poco al por qué yo me refiero a protocolos institucionales de violencia de género. No solamente tiene que ver con la redacción del protocolo en sí, sino que tiene que haber una comunicación formal desde la alta dirección de la organización, desde los funcionarios más altos, desde la alta gerencia, como guste llamarlos, dependiendo de la organización, en que el abordamiento de la violencia de género es algo que se ocupa institucionalmente y que no es la simple voluntad de un par de personas de esa organización, sino que el tema reviste la seriedad que transita los objetivos organizacionales de manera transversal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diseño institucional, hablamos de esto. Hablamos de que, dependiendo de la institución, existe una estructura institucional y formalizada y comunicada para atender estas situaciones, ¿no? De nuevo, esto siempre depende de los recursos que tengan las organizaciones y hay distintas maneras de trabajarlo, pero lo ideal es en aquellas organizaciones que disponen de alguna cantidad de recursos interesantes, que existan oficinas compuestas de profesionales especializados en el tema para atender esta situación. La violencia de género es un fenómeno multidisciplinario, se aborda de distintas perspectivas, no solamente el aspecto jurídico es uno de ellos, pero tiene componentes sociológicos, psicológicos, médicos, ¿no? Entonces, los equipos destinados a intervenir en estas situaciones deben ser de alguna forma interdisciplinarios. Y ni hablar cuando puede existir organizacionalmente una oficina de género, una secretaría de género, que puedan de alguna manera canalizar y atender jerárquicamente todos estos temas. Institucionalmente, ¿con qué podemos seguir además de esta estructura? Con canales de denuncia seguros y en algunos casos hasta anónimos. Cuando hablamos de canales de denuncia seguros, recuperamos los principios que tenemos en el protocolo. Hablamos de espacios seguros, confidenciales, que puedan contener a la víctima para que pueda exponer la situación que la está atravesando. Siempre es importante recordar que la persona que sufre violencia no está transitando una situación bonita. Ni hablar cuando la violencia es laboral, ¿no? Porque la violencia laboral tiene algo tan complejo que es que el lugar en donde uno sufre violencia también es el lugar que le da de comer a uno, porque es el lugar donde percibe normalmente su sustento económico. Entonces,
institucionalmente tienen que existir canales de denuncia seguros, espacios seguros, muchas veces anónimos, esto se hace con correos institucionales anónimos, hay distintas formas de materializarlo. El anonimato tiene creo, a mi modo de ver, tiene una ventaja y una desventaja, que quizás permite promover una investigación sobre un determinado tema, pero muchas veces dificulta el acompañamiento de la víctima, por eso uno pone a disposición, buscaría poner a disposición todos los canales. Respetar estos principios, ¿no? De confidencialidad y no revictimización, por esto que comentamos. La no revictimización, que es bien propio quizás de la violencia de género, es un concepto que se empezó a encontrar más ahora, tiene que ver con no exponer a la víctima a tener que declarar 3, 4 veces la misma situación. Tiene que ver con llevar registro de esto y solamente aportar aquello anexo que sea necesario a tratar la temática puntual. Cuando hablamos de referente, a mí el referente es una figura que me resulta muy práctica, que puede aplicar tanto para grandes organizaciones como para organizaciones más pequeñas. Cuando hablamos de referente, hablamos de una persona designada en una oficina determinada, en un lugar determinado, que es el contacto de toda la gente que integra esa oficina con la temática. Si bien, por supuesto, tiene que ser transversal a toda la organización, este sistema de referentes lo que permite es generar puntos de contacto y que haya una persona que esté vinculada directamente con el tema, ya sea con la oficina propia de género que haya en la institución, con la propia red de referentes en la misma organización, o incluso cuando tenemos una organización con pocos recursos, que quizás no nos permite estructuralmente tener una oficina de género, la figura del referente puede ser un contacto con otras organizaciones de la sociedad civil que puedan generar estos espacios de contención. Entonces, hoy por hoy me parece que trabajar con esta figura de referente lo que termina generando es una disponibilidad de la información mucho más líquida, por así decirlo, para todo un sector. Perdón, tengo una ventana al lado sobre una avenida y se ve que no le andaba bien el caño de escape al señor de la moto. Lo que permite la figura del referente en una organización es justamente poner a disposición el conocimiento específico, ¿no? Y tener esta facilidad de reacción ante una situación determinada, ¿no? Esto que hablábamos de qué hacemos cuando nos anoticiamos de esto. El referente permite de alguna manera no suprimir el compromiso individual que cada uno tiene, pero sí agilizar la puesta en marcha de los protocolos. Y después algo que es propio, yo les diría, del principio republicano de gobierno, que tiene que ver con la publicidad, con la difusión. Estas cosas tienen que estar difundidas, tienen que estar conocidas. Uno tiene que poder entrar a Google y poner protocolo de violencia de género de esta institución y tiene que aparecer. O sea, tienen que ser accesibles. Todo este conocimiento tiene que estar a disposición de las personas para poder saber cómo actuar ante una situación. La difusión no solamente del protocolo cumple este doble rol, lo que les comentaba antes, no solamente difundir el procedimiento que existe ante la ocurrencia de una situación de violencia, sino también tiene que ver con comunicar institucionalmente que una organización está comprometida de forma elocuente con el tratamiento de la violencia de género. Este es el primer pilar sobre el que creo que hay que trabajar, bien en términos institucionales y organizacionales. El segundo es la capacitación continua, porque esto es un proceso dinámico, porque para el Estado lo impone la ley Micaela y los distintos ordenamientos jurídicos provinciales que existen, porque combatir la violencia de género no solamente tiene que ver con un conjunto de medidas proactivas ante la situación en sí que ocurre, sino que tiene que ver con la prevención y con la capacitación. Entender que la violencia de género existe porque existe todo un sistema basado en el predominio del hombre por sobre la mujer y sobre otras identidades sexuales que genera relaciones asimétricas de poder que terminan concluyendo en muchísimos casos con situaciones de violencia y esto se replica en todos los órdenes de la vida. Entonces, la capacitación de estas cuestiones son herramientas esenciales para la erradicación de la violencia. Cuando hablamos de protocolo, ¿no? Si bien cumple esta finalidad que yo les comento, de comunicación y de alguna manera de saber cómo
cómo reaccionamos ante una situación que ocurre. Cuando hablamos de protocolo, la mayor parte de las veces ya nos encontramos con la situación ocurriendo. Y lo que nosotros debemos hacer, además, es prevenirla, ¿no? Entonces, incluir el protocolo en los modelos de capacitación sobre estas temáticas es necesario, pero no es suficiente, ¿sí? Hay que capacitar en las consecuencias que el sistema predominante de la sociedad tiene para las mujeres y las otras identidades sexuales como parte necesaria para, de alguna manera, erradicar todo tipo de violencia que existe. La capacitación continua debe incluir cómo actuamos, qué hacemos cuando tenemos la situación en concreto, y esto, además de incluirse en la capacitación, tiene que estar incluido en el protocolo, porque, como hablábamos al principio, distintas cosas pueden ocurrir. Puede ocurrir que nosotros nos enteremos de una situación de violencia de género porque nos las cuentan directamente. Puede ocurrir que nosotros nos enteremos de una situación de violencia porque nos las cuentan directamente, pero la persona que nos está contando ni registra que lo que está viviendo es violencia porque lo tiene sumamente naturalizado. Y también puede ocurrir que nos enteremos por un tercero de una situación de violencia. El temperamento a adoptar obviamente va a depender de la relación jurídica que nosotros nos encontremos en donde se encuentra implementándose el protocolo, pero sí creo que es algo que es transversal a todas las situaciones, que tiene que ver con el deber de informar y de poner a disposición todas las herramientas que nosotros conozcamos, ya sea desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del recursero, que el recursero es un término muy propio de este último tiempo, muy asociado a la lucha contra la violencia de género. Básicamente los recurseros que se encuentran disponibles en muchas organizaciones son bases de datos que contienen los distintos lugares a los que uno puede ir cuando sufre violencia de género. Y son instrumentos muy prácticos. De género, como les decía, se combate desde muchísimos lugares. La denuncia policial o la denuncia judicial no siempre es la única forma de tratar un caso de violencia de género. ¿Por qué? Porque hay algo que tiene que ser claro en el marco de estos procesos, que tiene que ser el respeto a la autonomía de la voluntad de la víctima. La persona que sufre violencia de género no puede ser desplazada en su poder de decisión. Por supuesto que esto no incluye la situación de urgencia o de emergencia, en donde uno observa que hay un peligro a la integridad y a la vida de la persona, en donde existen canales, el 911, el 144, canales policiales necesarios para detener la situación en puntual, pero la realidad es que denunciar un caso de violencia de género es un proceso muy complejo que muchísimas veces a la víctima le lleva mucho tiempo, y la presión en el manifestar la denuncia policial o judicial no termina de resolver la problemática. Muchas veces la persona trabaja con el agresor, muchas veces convive con el agresor, y son todas situaciones que debemos tener presentes si queremos responder de una manera efectiva. Siempre la información, la puesta en conocimiento del recursero, la contención, son los elementos más simples y más efectivos que nosotros vamos a tener para acompañar a la víctima, ¿no? Y por supuesto implementando estas medidas preventivas que nosotros mencionamos en el diseño y que tienen que estar contempladas en el diseño del protocolo, que tiene que ver con medidas preventivas, ya sea si la situación de violencia ocurre en la institución, como puede ser una separación de las personas, una reubicación de una de las personas, o si es en la vida personal, que bueno, ahí ya seguramente todo lo que sea cuestiones de medida perimetrales y separación de personas intervendrá la justicia, pero hay muchas cosas para hacer preventivamente en la institución, y siempre con el enfoque tiene que estar puesto en proteger a la persona que está denunciando violencia de género, y que sea la persona que quizás menos vea modificada su vida como consecuencia del hecho denunciado. Cuarto pilar sobre el que tenemos que trabajar, ya el último. Y el último es sumamente importante, que tiene que ver con el seguimiento y la revisión. Y cuando hablamos del seguimiento y la revisión, hablamos de los casos. Las organizaciones deben llevar registro de los casos que tienen de las personas denunciantes, siempre recuperando el principio de confidencialidad y la protección de los datos personales, por supuesto, pero tiene que haber seguimiento y acompañamiento de los casos, que es lo que tienen que pregonar estos protocolos.
Tiene que haber seguimiento y revisión de la letra del protocolo. El protocolo que tenemos hoy, ¿sirve? ¿Está hecho el año 2016? ¿Está vigente? Sí, está vigente. No, mirá, en el 2016 no contemplamos las interacciones por estas redes sociales y hoy deberíamos tenerlas en cuenta porque es el mecanismo de comunicación más preponderante. Tiene que ver con reevaluar lo que tenemos para poder mejorarlo. Ver si el proceso está siendo práctico. Si la organización sigue con la misma estructura cuando se aprobó el protocolo, si la organización cambió, si la organización incorporó recursos y tiene una oficina central que se puede ocupar de estos temas, o todavía no, y el protocolo sigue dependiendo quizás de algún lugar de recursos humanos o de algún referente que tiene contacto con otras organizaciones. Y después es importantísimo tener indicadores sobre lo que pasa, porque tener indicadores nos permite tomar mejores decisiones en materia de políticas públicas o de políticas institucionales. Tener indicadores nos permite saber qué situaciones de violencia son más comunes, en qué sectores ocurre más, en qué maneras, qué tipo de violencia es lo que más ocurre y cómo podemos abordar eso, de nuevo, no desde la represión solamente, sino también desde prevenir y de alguna manera generar todos estos espacios que cumplen este rol tan interesante que es demostrar institucionalmente que nos estamos ocupando del tema y que es prioritario en la agenda de todas las organizaciones. Ya para ir concluyendo, dije que iba a dejar 15 minutos de preguntas, me excedí un poquito, pero vamos a ir con 10. Les dejo algunos datos que creo que resumen el por qué es importante trabajar sobre estos temas. 6 de cada 10 personas han manifestado haber sufrido violencia laboral en sus trabajos. De ese conjunto de personas, el 43%, 43,5% fueron hombres, el 65,50% fueron mujeres y el 87,60% fueron personas no binarias. ¿Sí? O sea, del 100% de mujeres hay un 65,50% que manifiesta haber sufrido violencia laboral. Y hay un 87,60% de personas no binarias que manifiestan haber sufrido violencia en su espacio de trabajo. Estos son cuadros que yo elaboro según la encuesta nacional sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que es un trabajo conjunto que se hizo entre la ONU y la Universidad Nacional de Avellaneda. Pero el gráfico a mí como herramienta me permite demostrar que la situación que ocurre, que lo que estamos tratando y lo que estamos conversando está pasando. Está pasando, lo que hoy tenemos es una mayor visibilización de algo que siempre pasó y que estos números nos tienen que invitar a seguir trabajando. La violencia de género se traduce en un atentado contra la dignidad humana, ¿no? Y esto no solamente incumple tratados de derecho internacional e incumple la normativa vigente, sino que peor que todo afecta la calidad de vida de cada persona que transita una situación así. Y esto tiene costos organizacionales también. O sea, no hay que perder de vista que trabajar en violencia de género, trabajar en estos protocolos, redunda en beneficios organizacionales. Las personas que sufren violencia de género pasan mayor estrés en el trabajo, son plausibles a tomar mayores licencias. O sea, realmente trabajar en estos temas es una inversión en términos de productividad, porque le mejora la calidad de vida a las personas y cualquier persona que tiene una mejor calidad de vida puede, de alguna manera, hacer un aporte más importante en la organización. Entonces, desde todos los puntos de vista es mandatorio, porque lo hacemos por la dignidad de las personas, pero también redunda en beneficios para las organizaciones, que al final de cuentas, cuando se trata de organizaciones que aportan valor a la calidad de vida de las personas, ya sea porque prestan un servicio, es un beneficio para todos y todas. Así que bueno, yo con esto concluyo, les agradezco muchísimo por su tiempo y quedo abierto a preguntas, igual por supuesto les dejo mi mail de contacto y nada, si alguno tiene alguna duda, a disposición. Muchísimas gracias, doctor. Le brindamos un aplauso. Realmente ha sido muy claro en su exposición. Abrimos entonces el segmento de preguntas. Ya están habilitados los micrófonos, pueden desmutearse cuando le parezca. Si quieren usar el icono de la mano, como estoy haciendo ahora, para darle un marquito de orden.
o participar por el chat. Sí, Fernando, te veo con la mano levantada. Perdón, Ah, era yo sos que vos. estaba mostrando el icono de... Es un horario difícil el de las 3 de la tarde. Están todos después del almuerzo. Sí. Gastón Ezequiel, ahí está levantando la mano. Gastón, te escuchamos. Buenas tardes a todos, buenas tardes doctor. Primero que nada le agradezco infinitamente la disertación, fue muy clara, fue muy concreta y muy iluminadora. La pregunta que tengo para hacerle es la siguiente, sin perjuicio de que cada organización debería organizarse y hacer su propio reglamento en fin de tener un protocolo propio contra la violencia de género. ¿Considera que es más valioso el reglamento interno o debería haber un reglamento general, en este caso, por ejemplo, en la justicia de la provincia de Buenos Aires, que luego cada organización amolde un poquitito? Bien. No sé si Clarísimo, clarísimo. Clarísima tu pregunta, muy interesante a su vez. A ver, los protocolos en sí deben cumplimentar con la normativa jerárquica de aplicación que ya se encuentra vigente. A veces las normas de carácter general ayudan a incentivar al resto de las organizaciones que se encuentran, digamos, colgando de esa organización máxima, le ayudan como incentivo o ayudan a establecer por lo menos un marco jurídico general para actuar en determinadas situaciones, ¿no? Siempre creo que mientras más específico sea el protocolo, mejores efectos va a tener, en la medida que esto sea posible. Pensémoslo con el siguiente ejemplo, ¿no? Pensemos que la Administración Nacional dicta un protocolo que rige para todas las relaciones que ocurren de toda la Administración Pública Nacional. La Administración Pública Nacional funciona en todo el territorio del país. Entonces, un protocolo tan genérico, yo no sé si responde a la idiosincrasia de cada uno de los lugares en los que se asienta y se regula. Por supuesto que en definitiva nos encontraremos entre un acto de alcance general y un acto de alcance quizás particular que se encuentra implementando ese protocolo general con algunas especificaciones que deberán estar en consonancia por principio de jerarquía normativa, por supuesto. Creo que la normativa de carácter general impulsa a las organizaciones de menor jerarquía a desarrollar sus propios instrumentos, pero en la medida de lo posible, si estos instrumentos pueden estar de alguna manera implementados en el entendimiento propio de la organización y de la cultura organizacional, siempre resultan más efectivos. El diseño de los protocolos deberían ser el producto del consenso y del trabajo interdisciplinario de una organización particular. Porque nadie conoce mejor cómo funciona una organización que la gente que está ahí adentro. Entonces, creo que sí sirven las normas de carácter general, por supuesto, resuelven a veces situaciones o lagunas jurídicas cuando no hay reglamentación específica en determinados lugares, pero creo que cada lugar en particular debería abogar por su propio protocolo. Perfecto, muchísimas gracias. Oh, por favor, a vos por la pregunta. Muy bien. Paula. Paula, sí. Buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor. Muy interesante su charla, muy interesante, mucho para aprender ahí todavía. Le quería hacer una consulta. Si este protocolo se aplica solamente a los organismos nacionales y si se aplica también a los organismos, a las empresas privadas, ¿no? Porque sería interesante implementarlas también ahí. No sé si se aplica o no, pero me gustaría saber. Bien, mira, lo que yo normalmente hago es una propuesta de diseño de protocolo institucional en el entendimiento de que la violencia de género es un fenómeno que atraviesa a todo tipo de organizaciones, ¿no? Desde el sector público nacional, provincial y municipal, quizás ha habido más incentivos a desarrollar este tipo de instrumentos por la impronta de la ley Micaela, por cómo están redactadas las normas que buscan erradicar la violencia, que imponen en cabeza de los funcionarios públicos desarrollar mecanismos justamente para combatir esto. Entonces creo que hoy por hoy el trabajo desde el sector público ha sido mucho más preponderante
en este tema al menos. Sin perjuicio de esto, yo creo que todas las organizaciones tienen que tener protocolos en este tema. Hay muchas empresas que han trabajado muchísimo con esto. Hay incluso empresas que en procedimientos internos propios y privados de contratación hacen algo que se llama due diligence, que es básicamente una comprobación de cuáles son las características del proveedor que vos vas a contratar, y a muchos de esos proveedores les empiezan a pedir acciones concretas en materia de género para poder ser proveedores o contratistas de estas otras empresas. Y eso es todo del ámbito privado. Obviamente esto no se puede hacer un diagnóstico generalizado, pero sí sería preponderante que, conforme a la cultura organizacional, incluso las empresas del sector privado puedan instrumentar acciones en este sentido, porque de nuevo la violencia de género es un fenómeno que transita y atraviesa a toda la sociedad, laboralmente, de forma doméstica, médicamente, cuando hablamos de violencia obstetricia. Quizá cada una de estas modalidades y estas formas de violencia tienen sus particularidades, por supuesto, pero un protocolo general que dé respuesta a esto para mí es necesario en todas las organizaciones. Doctor. Muchísimas gracias, doctor. Sí. No, adelante, haga la otra pregunta. No, le quería agradecer al doctor por la respuesta. Muchísimas gracias. Perdón, doctor, que lo No, por interrumpí. favor, gracias a usted. Doctor Sí. Martín Petraca, ¿cómo va el tema de la coordinación entre estas instituciones del Estado para la lucha contra la violencia de género o instituciones privadas también que le hay, ONG, en coordinación con el Poder Judicial? Bien. A ver. Yo creo que todavía la interacción público-privada en este tema falta que se profundice un poco más esta vinculación directa, ¿no? Porque el Poder Judicial interviene ante la presencia de la denuncia, por supuesto, y se disparan los mecanismos procedimentales y las medidas cautelares correspondientes, pero que haya un espacio en el que congreguen todas las aristas del proceso de la violencia, para mí es algo que queda pendiente de integrar, porque hoy por hoy lo que tenemos es algunos organismos públicos que prestan asesoramiento, tenemos algunas empresas que voluntariamente se acercan a recopilar información y ya quizás después nos vamos al momento de la denuncia o a la intervención de la justicia. Y la realidad es que la violencia de género, como yo les comentaba hace un ratito, la justicia no es el único lugar desde donde se aborda, ¿no? Porque tiene que haber una impronta institucional y no todos los casos de violencia de género recaen en acciones judiciales, ya sea porque quizás no sea la forma de solucionarlo o porque la persona misma no se anima a ir a esta instancia de intervención judicial por todo lo que eso implica. Sí, me parecería una gran propuesta, sin dudas creo que su pregunta, doctor, se transforma en una propuesta, que debería existir una mesa que trabaje de manera más institucional en todas estas partes que integran el proceso de violencia de género, sobre todo en términos institucionales. Gracias, doctor. Acá nosotros en el conurbano tenemos un cúmulo de expedientes de violencia de violencia familiar, con medidas cautelares, perimetrales, etcétera, etcétera, donde se vislumbra estos temas de la violencia de género. Pero lo que vemos que no tenemos estadísticas. Como muy bien dice usted, no estamos trabajando en coordinación con los otros poderes del Estado para buscarle una solución en forma preventiva, porque la justicia interviene ex post facto, y ex post facto después dicta las medidas preventivas. El artículo 1710 del Código dice que es un deber del juez prevenir el daño o no agravarlo. Nosotros estamos en esa tesitura, pero en la Cámara no tenemos un enfoque multidisciplinario del tema de familia, no tenemos equipo sistémico. Entonces tenemos que recurrir muchas veces al psicólogo de la asesoría pericial o del asesor de menores para que nos informe sobre cuestiones técnicas psicológicas que, bueno, tienen que asesorarse al juez. O sea que todavía, lamentablemente, falta mucho, hay muchos espacios que tenemos que trabajar para mejorar la situación.
yo pienso de que lo importante es trabajar en forma coordinada con el Poder Ejecutivo sobre todos estos temas, ¿no? Para prevenir el daño, Sí, sí, fundamentalmente en la prevención del daño. El Poder Judicial, a través de este Instituto de Estudios Judiciales, han firmado un convenio de jueces a la escuela y estamos dando temas sobre violencia de género y demás a alumnos ya avanzados de colegios secundarios para ilustrarlos sobre toda esta temática que está en continua evolución y desarrollo. Pero bueno, pero falta mucho todavía, me parece, lo digo modestamente, ¿no? No, sin duda, doctor, pero nada, celebro estos espacios de capacitación que quizás es lo que tenemos desde nuestros lugares para seguir trabajando. Creo que lo importante, más allá de que identificar qué falta, que coincido en su diagnóstico, es que más allá de que falte, todavía seguimos generando estos espacios y seguimos generando estos debates para que eso que falta no falte tanto. Así que queda mucho por hacer, pero esperemos que con el trabajo de todos y todas cada vez falte menos. Esa es la idea, esa es la idea. Bueno, ¿alguna otra pregunta del auditorio? ¿No hay ninguna otra pregunta más? Dejo mi correo a disposición por si nada, a alguien le surge alguna duda o si gusta. No sé si la presentación después se la circulan a los participantes, si no me pueden mandar un mail y se las hago llegar yo, no tengo ningún inconveniente, la dejo a disposición. Desde mi lugar, nuevamente agradecerle al doctor Taraborelli y a la doctora De Vito por el espacio. Ha sido un placer no solo dar esta capacitación, sino también armar la presentación. Así que nada, me encuentro a disposición para lo que necesitan. Bueno, muchísimas gracias por su exposición, doctor, ha sido clarísimo. Y bueno, ya le dejamos el compromiso que el año que viene, si a usted le parece bien, si lo podemos invitar para continuar con la difusión de todos estos temas. Así que les mando un abrazo, muchísimas gracias y nos vemos. Gracias a todos ustedes por vuestra asistencia y gracias también al personal de la Suprema Corte de Justicia que siempre colabora con nosotros para transmitir todos estos temas de interés y de divulgación. Gracias a todos y tengan muy buenas tardes.